Sí, hablar del fútbol perfecto es hablar de perfección y perfección no hay. Yo creo que al uno buscar la perfección, pues consigue equipos excelentes que se superan a sí mismos, que colocan un equipo sólido. Yo visualizo por lo menos un arquero que tenga un don de mando y una fortaleza y una seguridad en el área local para enfrentar quizás 2 o 3 acciones del equipo rival. Cuando un equipo es sólido ganador, recibe muy pocos ataques, pero el arquero se tiene que preparar para esos momentos que son cruciales, muchas veces hasta riesgosos, porque esos equipos que uno visualiza son equipos que están lanzados al ataque, pero con una reserva defensiva. Visualizo también una defensa sólida, con una seguridad para salir, normalmente con muy buen juego aéreo y fundamentalmente con una personalidad, yo digo, de agresividad defensiva. Mi visión del equipo ideal es aquel equipo que presiona prácticamente en 3/4 de cancha y que obliga al rival a estar lanzando pelotazos detrás de la defensa, pero siempre con la intención de saberse defender. Visualizo 2 laterales de salida con muy buena proyección, con muy buena presión alta en su sector defensivo, que tengan una personalidad para producir y generar jugadas ofensivas por fuera, y que normalmente sean el desahogo normalmente del medio campo para recibir esos pases por vía lateral. En el medio campo, dinámica, toque, movilidad. Creo que en Mineros de Guayana le dimos un toque, yo digo, de innovación al colocar 2 volantes centrales o centrocampistas con características mixtas, no características de recuperación netamente. Creo que eso le dio una evolución a nuestro fútbol. 2 jugadores que normalmente generan, recuperan, a pesar de que son riesgosos de esa posición, pero ubicados y posicionados en la forma adecuada, son normalmente los recuperadores en zona 2 de la pelota. Y volantes ofensivos que normalmente son desequilibrantes. Ese es el sueño de ese equipo ideal, jugadores que desequilibren, que generen, que le den cambio de ritmo y que normalmente son los que provocan las jugadas ofensivas de pase-gol. Y arriba, gol. Eso es lo que necesitamos para, yo digo, redondear un equipo ganador y un equipo sólido. No, bueno, llegar a ese nivel de perfección o cercano a la excelencia todavía nos cuesta, todavía no hemos llegado. Creo que el equipo está consiguiendo un porcentual adecuado. Considero que inclusive comparándolo con el equipo que comenzó el torneo jugando contra Zulia, contra Aragua, y luego ver lo que finalizamos jugando contra Lara en el campeonato, fue otro. El equipo se superó a sí mismo, el equipo fue creciendo en todos los sentidos, y considero que al final llegamos a un nivel que ya raya en ese mecanismo de observar un equipo contundente, organizado y agresivo, tanto en ataque como en defensa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir trabajando, seguir mejorando, seguir habituando a los jugadores a esa costumbre futbolística que genera el buen juego. No es fácil mantener ese juego interior de mucho toque, de jugar a 1 o 2 toques, porque el rival comienza a generar actitudes para contrarrestar esa acción, y el jugador se tiene que, yo digo, reivindicar y superar a esas condiciones adversas. Y es por eso que nosotros lo que estamos haciendo es seguir estimulando al grupo a superarse, a tratar de superar los 38 puntos que hicimos en base a buen fútbol, y ese es el reto que tenemos en este torneo clausura. Bueno, eso es lo que se llama la presión alta. Cada quien, si en los delanteros nuestros se hace la presión alta de ir hacia la zona prácticamente de salida del equipo rival, obliga a que todo el bloque compacto comience
a progresar en sentido de presión, y es por eso que se notan que nuestros centrales se colocan en situaciones hasta riesgosas, pero que son necesarias, son obligantes al proceso de compactación de un bloque que marca en sentido de presión alta en zona 2 o en zona 3 del equipo rival. Eso se tiene que darle cierto, yo digo, ciertos argumentos futbolísticos a esos defensas para que estén pendientes, porque la gran tentación que van a tener es que sufren el pelotazo en las espaldas, y eso se tiene que manejar con mucha inteligencia y con mucha jerarquía. Bueno, fundamentalmente visualizar en ellos que eso se puede producir, que eso es lo que normalmente se va a producir, que el equipo rival va a tener las oportunidades de jugar al contrapié, jugar a conseguir en un momento en desequilibrio defensivo al equipo, y el equipo tiene, al saber eso, tiene que buscar constantemente el orden, la posición y ubicación geográfica en la cancha, y ese juego de relevo de sociedades que tiene que cumplir con los dos centrales y ese volante central que queda, y compartir el juego de prevención con los laterales. Eso es otra de las normativas que generalmente realizamos. Lo otro es el arquero líbero, el arquero que esté en una posición siempre en posición expectante para ser él el último hombre para resolver ese pelotazo en la espalda de nuestra defensa. Sí, no, los laterales son jugadores, yo digo, de sorpresa. Es lo que menos espera el equipo rival, el pase por las bandas y llegadas sorpresivas. Normalmente es una interpretación que hay que saberle dar a esa posición. No es estar, es llegar, es aparecer de una manera sorpresiva, y eso es lo que normalmente intentamos hacer con nuestros laterales, que sean ellos la base fundamental de aparición de sorpresa del ataque por banda que normalmente hacemos con nuestros laterales. Es que al ser un equipo que genera mucho pase, mucho toque, mucha posesión de balón, eso consecuentemente provoca volumen ofensivo en ataque, y al llegar con mucha gente en sentido ofensivo, la disposición al perder la pelota es tratar de recuperarla en pressing posicional. No depende de determinado jugador, es el que esté más cerca de la pelota el que comienza en la intención de recuperación, y eso se genera como una explosión de solidaridad colectiva para tratar de recuperar rápido el balón. Creo que eso es uno de los avances desde el punto de vista táctica que hemos conseguido con este equipo. Es que nosotros comenzamos para mí en un pico muy alto. El partido aquel que hicimos con Barcelona en Guayaquil, para mí fue uno de los mejores que hicimos en el torneo, pero así por la exigencia que estábamos sometidos. Indiscutiblemente, al colocar al juvenil, el equipo se tenía que adaptar a esa posición de un nuevo jugador que le faltaba experiencia, que quizás no contaba con todos los recursos de personalidad suficiente para ser un componente más del equipo, y comenzamos a tener ciertos desbalances en el equipo, y en el transcurso del campeonato fuimos creciendo. Considero que el partido crucial fue el partido con Caracas, porque fue el partido que, a pesar de que no se ganó, fue el partido en que volvimos a reencontrar el nivel y el ritmo futbolístico que estábamos en ese momento, yo creo que extraviando. Los empates, la pérdida con el Carabobo y la pérdida con el Anzoátegui provocó como una especie de cisma en el interior del equipo, y quizás dejó algunos rasgos de incertidumbre, pero creo que esa semana que hubo después del partido contra Anzoátegui y antes del partido de Caracas, el equipo se recuperó en todo sentido, y fundamentalmente en la parte del estado anímico, en el estado espiritual del equipo. Fue ahí donde creo que todos nos convencimos, o que lo sacábamos eso en forma solidaria de todo, o caíamos todos en el mismo saco de la derrota. Entonces creo que ahí fue donde cambió, y para mí el partido de Caracas
le dio de nuevo a Mineros de Guayana la etiqueta de campeón. Bueno, esas son esas ideas que a uno lo persiguen como técnico. Yo como técnico que me gusta el aspecto de posesión de balón, de un juego atractivo, de un juego en donde si uno tiene la pelota, uno no se puede estar preocupando que te vayan a hacer gol, no importa el rival que esté al frente. Si uno junta una cantidad de jugadores con determinadas características y a esos jugadores se les inculca y se les inyecta el espíritu de la agresividad defensiva sin ser defensores a ultranza, soy de los que considero que hacia allá es que va a avanzar el fútbol del futuro. Yo visualizo dos laterales en donde no son laterales, son volantes por banda. Visualizo delanteros que no sean delanteros, sino jugadores que se movilicen alrededor del área y cuando tengamos la acción de gol aparecer en el área. O sea, y también visualizo esos dos centrales o centrocampistas con condiciones de manejo de balón que no necesariamente eran recuperadores estáticos, parados, posicionados. Entonces, esas son ideas que uno como técnico va resolviendo haciendo ese tipo de experiencias y creo que no nos equivocamos, vamos por el camino correcto. Es un equipo que le dio alegría al fútbol, que generó expectativa, porque indiscutiblemente cuando uno rompe con paradigmas la gente supone que no se va a lograr, y como ya uno está acostumbrado a romper tantos paradigmas y más en este fútbol venezolano, una más, una menos, había que jugársela y gracias a Dios pues tengo dos jugadores, con Eder Hernández un tercero, estamos fabricando con, en este caso Arnold que se nos fue y Exxon Castillo, son dos jugadores que les estamos dando esas características y estamos subiendo otros jugadores de las reservas para irles inyectando esas características de juego y que ojalá sea la identidad que marque a este Mineros de Guayana también en este torneo clausura. No, bueno, el fútbol internacional es un fútbol de alta exigencia y a nosotros justo nos tocó dos equipos de primer nivel. El campeón del fútbol de Ecuador, que parecía que era uno de los llamados a ser favoritos para finalizar el torneo de la Suramericana, y quedaron todos a nivel internacional y a nivel nacional expectantes y sorprendidos por la acción, no solamente del resultado, sino de la acción de fútbol que le dimos al Barcelona de Guayaquil. Considero tanto que lamentablemente el técnico tuvo que salir del equipo de Barcelona de Guayaquil, porque hasta ellos quedaron sorprendidos de quedar eliminados con un equipo venezolano. No sabían que este equipo venezolano tenía una preparación en todo sentido para ir a esa competencia, a pesar de que damos la ventaja de que no teníamos tiempo de preparación. Un equipo que lo hicimos para esa competencia y en menos de un mes ya estábamos compitiendo. O sea, eso es algo inusual, que un equipo dé una respuesta futbolística con esas características. La única respuesta que damos es la categoría que escogimos para lograr ese cambio. Y luego lo de Libertad, para mí nos ganó un equipo que tácticamente estaba muy sólido, tanto que llegó a ser semifinalista de ese torneo suramericano. Si ese Libertad de Paraguay nos hubiese encontrado como terminamos contra Lara, yo creo que la cosa hubiese sido diferente, porque ya en ese momento el equipo estaba mucho más consolidado, mucho más sólido en el juego que queríamos, y no en ese crecimiento que nos encontró cuando jugamos contra Libertad. Bueno, es que el fútbol es un juego de competencia, es un juego de enfrentamiento, de confrontar juegos. Si un equipo se enfrenta con nosotros con el ánimo, con la disposición de querer jugar también al fútbol, primero que nada va a ser garantía total de va a ser un espectáculo, porque ambos vamos a lo mismo, y eso genera una confrontación que va a ser definitivamente de que se va a desequilibrar por acciones muy individuales, pero el equipo no va a perder la compostura, no se va a adoptar una posición diferente, el equipo va a adoptar ese juego del tú a tú, del uno contra uno, de ganar los duelos. Esos son los partidos agradables
Y esos son los partidos que a nosotros nos gustan cuando enfrentamos equipos con esas características. Lo hemos hecho siempre, lo hicimos desde Estudiantes de Mérida cuando lo tuve por allá en el año 95, 96, 97, 98 y lo seguiré haciendo con este Minero mientras dure, porque es mi forma de ver el fútbol, es como yo jugaba, es como a mí me gustaba jugar. Entonces uno normalmente se interpreta mucho la filosofía de juego a como uno ve el fútbol. Hay jugadores que son de otras características y uno les ve esas características cuando dirigen sus equipos y uno los conoce y uno sabe que no van a ir a jugar de otra manera porque no lo sienten. Yo siento este fútbol, siento esta idea porque así me gustaba jugar y así me gusta dirigir. No, yo lo que planteé en la Junta Directiva, por el hecho que la directiva colocó un argumento muy sólido, al no haber competencia internacional este año, habiendo ya logrado el cupo para la Libertadores en un torneo que está desfasado con respecto al torneo internacional, entonces hacer una inversión de aumentar el nivel de exigencia de este Mineros de Guayana campeón en la directiva se hubiese provocado una acción que hasta era no adecuada, yo digo hasta no conveniente, pero lo único que hicimos fue que mantuviésemos el equipo en su totalidad. ¿Qué pasaba? Lo de Julián se terminaba su contrato y entró en el espíritu de la conversación, y al no haber un deseo de querer aumentar los niveles económicos del plantel, se entró en esa disyuntiva, se iba, no se iba, se iba, no se iba. Al final yo creo que pesó más esa argumentación consensuada con nuestra Junta Directiva de mantener el equipo, de generar esa solidez monolítica que nos dio el campeonato, y que el único que se podía ir era aquel que verdaderamente consiguiera una oportunidad internacional. No podíamos negársela a ninguno. Hubo algunas conversaciones y especulaciones con un grupo de 4 o 5 jugadores. Al final creo que solamente Samir Baloyes es el único que va a tener la oportunidad de saltar a otra liga, a otra competencia, y bueno, posiblemente si se cierra la negociación sería el único jugador que quedaría por fuera. Bueno, hasta que no finalice la fecha tope de cierre del mercado, estaremos expectantes. Yo, evaluando al equipo, creo que le llegó el momento a Rubén Rojas, el Morocho Rojas, que es el champion goleador de la segunda división, que es de nuestro equipo. Creo que se merece en este momento toda la apertura para que forme parte del equipo profesional. Y es por eso que nuestra primera intención es subir a Rubén en el caso de sustituir a Samir Baloyes, y ser, junto a Orlando Cordero y a Richard Blanco, los 3 delanteros que contamos con el equipo. Vamos a contar con quizás uno más de la segunda división, pero la idea hoy, si me pregunta, es mantenernos con Rubén Rojas, y tenemos todavía una ventana de aquí hasta que se cierre el mercado de observar si verdaderamente necesitamos traer un jugador, que en ese caso sería un importado. No, bueno, si Minero de Guayana lo logró, que es un equipo del fútbol profesional que tiene un sector o un segmento de jugadores con capacidad, que fueron escogidos y llamados para complementar la base que teníamos, y lo logramos en un corto plazo, porque fueron en estos 6 meses que se hizo un crecimiento en ese aspecto, y seguramente este torneo clausura nos va a servir para aumentar el nivel de consolidación de ese estilo de juego, como no lo puede hacer la selección nacional, que va a contar con los mejores del país. Totalmente, si lo hicimos en la época del año 2001 con un equipo que eran muy contadas las piezas de calidad, no había mucha cantidad en ese nivel de exigencia que solicitaba el nivel internacional. Hoy, cuando contamos con jugadores regados por Europa y regados por toda Sudamérica, algunos de ellos, y con el nivel de competitividad que tiene hoy el fútbol venezolano, estoy convencido que también esa selección nacional de Venezuela cuenta con los jugadores adecuados y suficientes para lograrlo.
Si se plantean las cosas de la manera como deben plantearse y hacen las concreciones, Richard Páez siempre está dispuesto para volver a la selección nacional, pero hoy esa definición la tiene la Federación Venezolana de Fútbol y Richard Páez lo que está es, como ya sé lo que eso significa, no tengo ansiedad, no tengo afán, lo que sí sé es que el fútbol venezolano necesita ya al director técnico de su selección. Excelente, profe. Bueno, ya con esto, de verdad, agradecido por le da de verdad gracias. Bueno. Mucho éxito. Dale, muchas gracias a ustedes. Chao, chao.